Con la reciente captura de Joaquín Guzmán Loera, o mejor conocido como el Chapo Guzmán, la policía dio fin a uno de los hombres más buscados en el mundo y el número 1 en la lista de los 10 más buscados por el FBI. Pero, aunque parezca increíble, Guzmán se queda corto ante los 6 criminales más ricos de la historia. Y así como Guzmán, son muchos los antisociales que han forjado una fortuna o un imperio increíble con sus actos ilícitos e ilegales. Los hombres más ricos del mundo no siempre son quienes hacen sus negocios de forma limpia y cumplen con las leyes al pie de la letra. Pues si no, los invito a que me sigan y vean a los que fueron muy posiblemente los 6 criminales más ricos de todos los tiempos. Hombres que, a través de la droga, el narcotráfico y demás formas de crimen organizado, lograron construir fortunas de valores casi incalculables. Ahora bien, los protagonistas de esta lista no se medían por ninguna norma de moral para amasar sus fortunas. Ladrones, asesinos, contrabandistas y algo más. Y debo decir que criminales y ladrones, como muchos líderes religiosos, políticos, accionistas bancarios o dictadores, no fueron tomados en cuenta en esta lista. El famoso gángster Al Capone era prácticamente el Bill Gates del mundo criminal en su apogeo. Capone suministró a los Estados Unidos de alcohol ilegal gracias a la ley seca en los años 1920 y 1930, y era francamente el verdadero intocable en Chicago. Su gobierno con mano dura sobre su ciudad le reportaron ingresos sustanciales, y aunque no hay cifras exactas, se estima que en 1929 sus actividades criminales recaudaron más de 100 millones de dólares por año, más de 1.000 millones de dólares de dinero de hoy en día. Incluso encontró tiempo para ser un filántropo y hombre público. Sin embargo, en 1931, Al Capone fue capturado y declarado culpable el 17 de octubre en 5 de los 23 cargos y sentenciado a 11 años en una prisión federal. En un principio, fue enviado a una prisión de Atlanta en 1932. Sin embargo, el gángster aún era capaz de controlar la mayoría de sus negocios desde adentro, y se ordenó su traslado a la prisión de la isla de Alcatraz en agosto de 1934. Aquí, Capone era vigilado estrictamente y tenía prohibido cualquier contacto con el exterior. Al revocarse la ley seca y con su líder bajo confinamiento, el imperio de Capone pronto comenzó a debilitarse, quedando casi arruinado, y finalmente murió probablemente de sífilis en 1947. También llamado el Padrino, o líder de los yakuzas, famoso en parte por su lema que dice: "Te matamos 5 veces antes de que toques el suelo". Susumu Ishii fue miembro de una unidad suicida durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, después de regresar de la guerra con vida, se abrió camino a una nueva posición como gángster, hasta ser líder también de la peligrosa banda Inagawa Kai. Logró su fortuna a través de préstamos bancarios, estafas de bienes raíces, entre muchos otros crímenes, llegando a amasar nada menos que 1.500 millones de dólares. Pero perdió la mayor parte de ella cuando la economía de Japón estalló a finales de la década de los 80. El mafioso fue tan popular y famoso que cuando murió en 1991, a su funeral asistieron más de 5.000 personas. Dawood Ibrahim es un jefe del crimen organizado y terrorista internacional de nacionalidad india. Es el líder y fundador de la organización criminal D Company, que está identificada por el Congreso de los Estados Unidos como Sindicato del Crimen. Ibrahim se encuentra en la lista negra de la Interpol y se le busca por crimen organizado, falsificación, asociación ilícita y tráfico de armas y todo tipo de drogas. Y según las Naciones Unidas, está probado que tiene vínculos con Al Qaeda.
es sospechoso de haber organizado y financiado los atentados de Bombay de 1993, hecho que le convirtió en el hombre más buscado de su país. De hecho, puede que no sea tan famoso como las demás personas de este top, pero es sin duda uno de los más poderosos, con un patrimonio neto de 6.700 millones de dólares. Ibrahim se le considera uno de los hombres más buscados en el mundo, y su paradero se desconoce actualmente. Carlos Leder fue uno de los cofundadores del infame Cartel de Medellín, el grupo de magnates de la droga de América del Sur, responsables de enviar sus sustancias ilegales, valoradas en 60 millones de dólares al día, en su mejor momento. Descrito como un megalómano, este criminal no reparó en gastos para el transporte de su preciada cocaína. Incluso compró un avión privado y una isla en Bahamas para que le ayudara a contrabandear las drogas en los Estados Unidos. Finalmente, fue encarcelado en la década de 1980 y sigue en la cárcel de los Estados Unidos hasta el día de hoy. Para la historia, quedará el momento en que dijo que la droga ilegal sería el combustible de la revolución en América Latina. Fue capturado en una de sus fincas en Antioquia y enseguida fue deportado a los Estados Unidos, donde fue condenado a cadena perpetua, más 135 años en una prisión de Illinois. Al momento de su captura, la fortuna de Leder estaba entre los 8 y 9 mil millones de dólares, y en ese entonces, uno de los hombres más poderosos del mundo. Demasiadas cosas pueden decirse del patrón por excelencia, algunas ciertas y otras se pierden entre la extravagancia del mito. El último y más insigne aporte colombiano a este top. Nacido en un pueblo de Colombia, sin electricidad, Pablo Escobar se abrió camino hasta convertirse en uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. En el pico de sus operaciones, él y sus socios del cartel de Medellín contrabandeaban alrededor de 15 toneladas de cocaína al día, controlando aproximadamente el 80 y hasta el 90% del mercado mundial de cocaína. En 1989, la revista Forbes estimó que era el séptimo hombre más poderoso del mundo, con activos que superaban los 20 mil millones de dólares. Y a pesar de ser uno de los peores magnates de la droga, Pablo Escobar era también un hombre de familia compasivo. De hecho, se dice que llegó a quemar $1 millón en efectivo, solo para mantener a su hija caliente mientras escapaban. Pablo era tan poderoso que es el único capo conocido en la historia en declararle la guerra al Estado colombiano. Para demostrarlo, llegó a asesinar nada menos que a 2 ministros de justicia, 4 candidatos presidenciales, 11 jueces de la Corte Suprema y hasta el director de un periódico nacional, con más de 5.000 sicarios en todo Colombia a sus órdenes. Pero finalmente, con la intervención de la DEA y el Ejército Nacional Colombiano, fue encontrado y abatido en 1993. Parece poco probable que haya habido un delincuente más poderoso que el patrón del mal. Pero, el verdadero zar de la cocaína tuvo otro nombre luego de la muerte de Pablo Escobar. Amado Fuentes Carrillo fue prácticamente un villano de James Bond en la vida real. Poseía un gobierno criminal entero. No solo llegó a controlar completamente el imperio mexicano de drogas, con una impresionante flota de 30 aviones modelo Boeing 727 como este, para el transporte de su producto, y por eso también llamado el Señor de los Cielos, sino que se consolidó como el máximo proveedor de cocaína mundial, con igual o incluso con más fuerza que su predecesor Pablo Escobar, con ganancias que superaban los 200 millones de dólares semanales
de los cuales el 1% era para sobornos a instituciones políticas, así como para mantener totalmente silenciados a todos los medios de comunicación en todo el país. Como líder indiscutido del cartel de Juárez, su patrimonio neto se estimaba en más de 25.000 millones de dólares, lo que muy probablemente lo convierte, en su mejor momento, en el criminal más poderoso de la historia, tomando en cuenta que el cartel que dirigía era la organización criminal más poderosa de toda América. Los Estados Unidos llegó a hacer tanta presión a México por su captura, que decidió someterse a una cirugía plástica para cambiar su apariencia, cirugía que fue precisamente lo que acabó con su vida al final, motivado a un sedante mal aplicado, aunque se presume que su muerte fue planificada, ya que los doctores encargados de la cirugía fueron asesinados días después y nunca capturaron a los asesinos. Espero haberme ganado tu suscripción y no olvides seguirme abajo en mis redes sociales, Facebook y Twitter, para que seas el primero en estar al tanto apenas suba material nuevo. Un fuerte abrazo.